Hola hermanos, muy buenos días. Hoy es martes, agosto 19. Bendiciones y muchas gracias que han prestado atención a estudiar la palabra de Dios. Este, am, entonces vamos a ir al tema de hoy, al próximo tema, que es, vamos a profundizar en qué es el pecado. Y le vamos a pedir a nuestro Señor que por favor, Padre, abra todo el entendimiento, que quite la venda de los ojos, para podernos abrir el entendimiento, para entender la palabra que se va a dar hoy. En el nombre de Jesús, Padre. También te pido que por favor, Señor, ates todo espíritu maligno de las tinieblas, Señor, que quiera venir a robarse la palabra que tú vas a dar, Señor. Que mandes tus ángeles con sus espadas encendidas, Padre, para que apaguen todo dardo y acechanza que venga del enemigo, Señor, y que no permita, Señor, que el enemigo venga y, y este no deje entrar tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Entonces, hermanos, muchas gracias. Es una bendición. El Señor está viendo y va a honrar el esfuerzo que ustedes hacen por acercarse a la Biblia y a entender la palabra de Él. este y como les digo, el tema de hoy se trata de qué es el pecado. Vamos a profundizar en lo que es el pecado, en entender, ¿verdad? Pues qué pasa, este, ¿verdad? Con nuestra relación con Dios, ¿verdad? Cuando andamos en el mundo y hay veces que pecamos y no nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces estamos tratando de entender cómo nos afecta todo esto y qué vamos a tener que hacer para poder estar con Dios en paz otra vez, ¿verdad? Entonces, hay unos versículos importantes que les voy a llevar para empezar esta palabra. Vamos a Romanos capítulo 3 versículo 21 y nos dice así: pero ahora Dios nos muestra lo que anunciaban la ley y los profetas. La manera en que Dios nos aprueba no tiene nada que ver con la ley. Entonces, ¿verdad? Sí. Ya cuando Dios nos perdona, este ya no aplica la ley pues de la maldición, ¿verdad? Que les había explicado en el otro video que nacemos en maldición, que pues nacemos en pecado. Entonces, y esa es la ley, ¿verdad? La um, nacemos en pecado ¿verdad? Porque Adán y Eva cometieron el pecado al comer al fruto. Entonces eso ya hizo que todo el mundo, al nacer, entráramos en pecado, y es la maldición general, ¿verdad? Que es la ley. Entonces, si a través de la vida vamos cometiendo otros pecados, este y vamos aumentando, ¿verdad? Nuestras maldiciones a como vayamos pecando. Entonces, pero cuando nos arrepentimos de todo corazón y le pedimos al Señor perdón con toda nuestra fe, todo nuestro corazón, entonces, como verdad nos dice este verso, Dios nos aprueba. No tiene nada que ver con la ley. Ya cuando estamos aprobados ya no tenemos nada que ver con la ley. Entonces, vamos a Romanos capítulo 6 versículo 23.
Y ese versículo nos dice así: el pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. Este verso nos dice, ¿verdad? Si nos mantenemos en ese pecado, pues el pago es la muerte. Pero Dios, nos regaló la vida, si nos unimos con nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que unirnos a Jesucristo para poder tener la vida. Entonces eso lo vamos a poder hacer a través de verdad aceptar ese plato de salvación del cual yo les estaba explicando anteriormente, ¿verdad? Que Dios nos tiene un plato de salvación para todos en el mundo. El Señor los ama a todos, nos ama a todos, y Él lo que quiere es que nos arrepientamos todos de nuestros pecados, así para que Él nos pueda, ¿verdad?, vestir de ese vestido blanco y ser perdonado de nuestros pecados. Y ese verso, ¿verdad?, aquí nos confirma que Dios, en ese plato de comida, está el regalo de Dios que nos da la vida. Solo tenemos que decidir, ¿verdad?, ir a tomar nuestro plato. Cada quien está ahí para todos, pero muchos no saben o no quieren, ¿verdad?, o están confundidos y no quieren tomar su plato, y ahí se lo dejan al Señor en la mesa servida. Entonces todos los platos están servidos, es nomás de ir a tomar nuestro plato que Él ya tiene para nosotros, hacer el compromiso. Vamos a Isaías, capítulo 59, verso 2, y así nos dice: pero las maldades de ustedes se han convertido en barreras entre ustedes y Dios. Los pecados de ustedes han hecho que Él se oculte y no los escuche. Entonces así es, esta es la verdad, hermanos. Por eso es necesario comprometernos, tomar ese plato de salvación que el Señor ya tiene para nosotros, unirnos con Él, vía, ¿verdad?, el bautismo, ¿verdad?, y enterrar a ese viejo hombre que está corrompido en pecados. Entonces, porque si no lo hacemos, ¿verdad?, y estamos en nuestras vestiduras negras, o, ¿verdad?, están manchadas, nosotros ponemos esas barreras, y nuestro Padre no nos puede escuchar, porque, ¿verdad?, como nos dice este verso, se los leo otra vez, dice: pero las maldades de ustedes se han convertido en barreras entre ustedes y Dios. Los pecados de ustedes han hecho que Él se oculte y no los escuche. Por eso es que, ¿verdad?, muchas veces oramos, hermanos, y el Señor no contesta. Pero el Señor se manifiesta con la obediencia. Entonces, y para que Él nos escuche, como les digo, primero tenemos que reconocer que hemos pecado, arrepentirnos de corazón, pedirle perdón, confesarle nuestros pecados, ¿verdad?, ir al cuarto, cerrar la puerta como manda la palabra también, y confesarle nuestros pecados, y no esconderle nada, porque en fin, el cabo, él lo ha visto todo, Él lo sabe todo, no hay nada, no hay por qué esconderle nada. Entonces, y Él es misericordioso para perdonarnos a todos, ¿verdad? Si llegamos con un corazón humillado, ¿verdad?,
este, y sincero. Él es fiel para perdonar nuestros pecados. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, la importancia que, verdad, que es um, tan importante arrepentirnos, porque estamos destituidos del Señor si no lo hacemos. Es como, verdad, estar caminando sin esa aseguranza, como les expliqué antes también en los otros videos, verdad. Si no han visto los otros videos, por favor regresen, empiecen con el 1, con el 2 y, verdad, el 3, y porque ahí también, verdad, he platicado un poquito de todo esto. Hoy es el más profundo del pecado, verdad, y por eso les pongo estos videos, hermanos, porque quiero, verdad, quisiera que entendieran lo necesario que es, y cómo trabaja Dios, verdad. Eso es lo que queremos, saber cómo vamos a llegar a Dios, cómo vamos a recibir sus beneficios, y estos son los pasos, verdad, que tenemos que tomar para recibir esos beneficios del Señor. Entonces, vamos a, verdad, explicarles algo del pecado. El pecado, pecar es hacer algo que desagrada a Dios. Toda persona nacida en el mundo es un pecador. Incluso el bebé más hermoso y de apariencia inocente inevitablemente pecaría, porque no es la primera acción pecadora lo que hace del niño un pecador, sino que el niño comete el pecado porque expresa la naturaleza pecadora con la cual nace. Y Salmos 51:5 nos confirma eso, ¿verdad? Como un bebé ya nace pecador, dice Salmos 55:5. Yo nací culpable, mi madre me concibió pecador. Entonces, la vida natural es pecadora porque se centra en uno mismo en vez de Dios. Sí, cuando nosotros estamos haciendo lo de uno y no queremos, no estamos dejándonos guiar por el Espíritu Santo, pues ya estamos pecando, ¿verdad? Porque la Biblia nos manda a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Entonces, la vida natural es pecadora porque se centra en uno mismo en vez de en Dios. Los deseos e intenciones de un niño se centran en sí mismo. Entonces el niño peca porque se centra en sí mismo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando están bebés, ¿verdad? Que ¿verdad? Por ejemplo, que no pueden esperar ellos quieren su tetera ya, ¿verdad? Y si no lloran y ellos no saben esperar, se centran en ellos mismos. Entonces, está determinado a agradarse a sí mismo y a tener sus deseos cumplidos. La esencia del problema es que por naturaleza queremos agradarnos a nosotros mismos. Cuando actuamos con naturalidad como resultado de la naturaleza egoísta con la cual nacemos, inevitablemente pecamos y desagradamos a Dios. Vamos a Romanos capítulo 3, 23. Y ese versículo nos dice así: todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. Entonces el pecado no solo desagrada a Dios, sino que también separa a las personas que Él ha criado de la gloria que Él pretende para ellos. Esto demuestra la naturaleza destructiva del pecado. El pecado separa al hombre de Dios. Los pecadores están enajenados de Él.
no le conocen, tampoco pueden disfrutar de comunión con Él. Desde el nacimiento cada uno está separado de Dios. Si esto no fuera así, todo hombre, mujer y niño conocería a Dios de forma natural. Por supuesto, esto no es así. Entonces, vamos a ver algunas consecuencias del pecado. Y vamos a Génesis capítulo 6, versos 5 a 7. Y ese verso así nos dice: el Señor vio que la gente en la tierra era muy mala y que todo lo que siempre pensaban no era más que maldad. El Señor lamentó haber criado a los seres humanos en la tierra y se indignó. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al ser humano que yo he criado. Destruiré a los seres humanos, a los animales domésticos, a los que se arrastran por el suelo y las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho. Entonces, el Señor es así, ¿verdad? O sea, no podemos andar en ese camino del pecado, porque eso va, ¿cómo se llama? Pues el Señor aborrece eso, abominación. Entonces, ¿verdad? Por eso pasó lo que pasó, ¿verdad? Con el arca de Noé, ¿verdad? Como vemos que Noé, el único de todo el mundo, ¿verdad? Fue el único que le hizo caso a Dios, porque Noé, ¿verdad? Antes de que se viniera el diluvio, él fue a dar la palabra, a tratar ¿verdad? Conseguir que las personas se arrepintieran, pero no querían, decían no. En el mero día, ¿verdad? Que se venía el diluvio, ese mero día, la gente todavía se casaba y y tenían fiestas y verdad era primero lo de ellos. Entonces, verdad, y desafortunadamente pues así pasó, que cuando ya vieron que venía el agua y ya subía el agua, muchos se querían arrepentir, pero ya era muy tarde, ¿verdad? Entonces, por eso el Señor nos habla a tiempo, hermanos. Nos habla a tiempo a que lleguemos al arrepentimiento, que nos pongamos bien con Él, que hagamos las paces, hermanos, porque verdad, ahorita como les he dicho antes, verdad, estamos en tiempos peligrosos y ahorita no son tiempos de andar jugando ya, verdad. El Señor nos está hablando, le está hablando a través de mí aquí por el video. A lo mejor, verdad, por otros hermanos, hermanas, el Señor le ha mandado a otros siervos a hablarle de la palabra. Es Dios el que los manda, hermanos. Entonces, yo les ruego que hagan caso porque, verdad, como les digo, estamos ya en esas finales profecías de la Biblia. Y él está a punto de abrir la puerta en cualquier momento, hermanos. Entonces, y el pecado trae culpabilidad. Vamos a Salmos, capítulo 51, versículos 3 a 4. Y así dice, hermanos: reconozco que he sido rebelde, siempre tengo presente mi pecado, porque contra ti, solo contra ti, delante de ti hice lo que es malo. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. Esto se le decía pues uno de sus siervos a Dios, ¿verdad? En Salmos, ha de haber sido David, el siervo de él, ¿verdad? Que esto le decía al Señor. Entonces, y sabemos, ¿verdad? Que el pecado trae separación de Dios. Y ahí se confirma otra vez, vamos a Isaías,
capítulo 59 del 1 a 2, y se los leo y así dice: mira, la mano del Señor no es tan corta como para no poder salvar, ni sus oídos tan sordos como para no oír. Pero las maldades de ustedes se han convertido en barreras entre ustedes y Dios. Los pecados de ustedes han hecho que Él se oculte y no los escuche. Está diciendo este verso, ¿verdad? Como dice, mira, la mano del Señor no es tan corta como para no poder salvar, ni sus oídos tan sordos como para no oír. Entonces, como les digo, hermanos, si nosotros nos arrepentimos de todo corazón, el Señor va a escuchar esa oración. Entonces, el pecado trae juicio y castigo en eterno. Entonces, como dice Mateo capítulo 25 versículo 46, nos dice: entonces esos irán al castigo eterno, pero los que hacen la voluntad de Dios irán a la vida eterna. Dice, también el pecado esclaviza. Vamos a Romanos, capítulo 6, versículo 17, y así dice: antes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, obedientemente y de todo corazón, recibieron la formación que se les dio por medio de la enseñanza, ¿verdad? Entonces, eso es, estamos aprendiendo que hay solución, ¿verdad? Tenemos nuestra salvación, es Jesucristo, y ese es ¿verdad? La solución. Solo tenemos que tomar ese plato de salvación, comprometernos, hacer la promesa, ¿verdad? Que vamos a ser hijos y nos vamos a portar bien de aquí en adelante. El pecado causa ceguera espiritual. Cuando pecamos, ¿verdad? Estamos que nos causa una ceguera espiritual. No podemos ver, ¿verdad? El mundo espiritual. Entonces, estamos destituidos de eso también. Y aquí, o sea, de ver, no podemos ver el reino de Dios, las cosas de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Cuando andamos en pecado. Solo cuando nos arrepentimos y estamos perdonados, el Señor tumba ese velo, y entonces empezamos a ver el mundo espiritual, hermanos. Entonces, nos perdemos mucho cuando andamos, ¿verdad? Que no sabemos y que todavía no tenemos el perdón. No tenemos ese don de ver el mundo espiritual. Y vamos a segunda de Corintios, capítulo 4 verso 4, y así nos dice: el Dios de este mundo, el Dios de este mundo es el diablo, hermanos. Entonces dice: el Dios de este mundo ha nublado la mente de esa gente que no tiene fe en Cristo. No los deja ver la luz que traen las buenas noticias acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Entonces aquí, ¿verdad? Cuando nacemos en pecado y estamos en pecado, hermanos, realmente, pues ¿verdad? Pues somos propiedad del diablo, somos la propiedad de él. Entonces, pero gracias a Dios, Él nos está trayendo esta verdad para, ¿verdad? Quitar toda esa ceguera, toda esa confusión. Y verdad, le estamos pidiendo que nos abra la mente para ver, ¿verdad? Estas cosas, que cómo trabaja Él, ¿verdad? Y cómo ponernos en esa paz con Él. Y es, ¿verdad? Que nos dice: el Dios de este mundo
ha nublado la mente de esa gente que no tiene fe en Cristo. No los deja ver la luz, que traen las buenas noticias acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Entonces, hermanos, es cierto, es tan cierto esto. Mediten, agarren su papel y lápiz y apunten todos los versos que les doy para que, verdad, ustedes los busquen en sus Biblias. El pecado nos causa muerte espiritual. Entonces vamos a Efesios, el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1, y así nos dice: hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Entonces así nos considera Dios, ¿verdad? Que andamos en pecado, pues estábamos, ¿verdad? Espiritualmente muertos. Entonces, ese es lo que nos pasa cuando andamos en pecado, ¿verdad? Y, ¿verdad? Como vimos, también nos esclaviza, no queremos estar esclavizados ya. Entonces, y el pecado trae falta de esperanza. Efesios capítulo 2, versículo 12, nos dice así: recuerden que ustedes no tenían a Cristo, no eran ciudadanos de Israel, no tenían nada que ver con los pactos ni con las promesas de Dios. Ustedes vivían sin Dios en el mundo y sin ninguna esperanza. Así es, hermanos, por eso hay veces, ¿verdad? Sin ninguna esperanza, por eso hay veces mucha gente está triste en el mundo, ¿verdad? Sienten que, ¿verdad? Sus problemas se ahogan con sus problemas, le piden a Dios y Él no contesta. Entonces, mucha gente pues así anda en el mundo sin esperanza, hermanos. Entonces, y, y porque no sabemos llegar a Dios, no sabemos o no queremos, sea lo que sea la razón, ¿verdad? Pero siempre hay esperanza en Cristo. Él, ¿verdad? Ya cuando uno se acerca a Él y lo acepta uno en su corazón, Él cambia la vida completamente. Entonces, y el pecado corrompe, ¿verdad? Vamos a Tito, capítulo 1, versículo 15, y nos dice así: para los de corazón puro, todo es puro, pero para los que están llenos de pecado y no tienen fe, nada es puro. Por el contrario, su manera de pensar y su conciencia están corrompidas. Y entonces por eso, hermanos, tenemos que acercarnos a Dios, ¿verdad? Y el pecado nos condena, hermanos. Vamos a Santiago, capítulo 5, verso 12. Dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juren por el cielo ni por la tierra, ni hagan ningún otro tipo de juramento por probar lo que dicen. Cuando digan sí, que signifique sí; cuando digan no, que signifique no, para que no sean juzgados por Dios. Es que hasta es pecado jurar, hermanos, por Dios. Es pecado jurar por, verdad, verdad, cosas. No juren por el cielo ni por la tierra. Es lo que nos dice esta palabra. Mucha gente, verdad, siempre traen esa palabra: yo te juro que no te estoy mintiendo, yo te juro que esto, que el otro, yo te juro por mi madre, yo te juro por mi hermana, yo te juro por mi papá. Hermanos, no hagamos eso, ¿verdad? Porque eso es pecado. Y y el Señor en la palabra no quiere que andemos jurando, ¿verdad? Entonces, la Biblia usa más de una palabra para describir esta experiencia universal
de la separación y enajenamiento del hombre de Dios. Las palabras utilizadas pueden ser clasificadas en 4 secciones principales. Entonces, dice aquí, dice desviación de una norma o pauta. No acertar o equivocarse. No acertar o equivocarse. Vamos a Jueces, capítulo 20, verso 16. Y nos dice así: y 700 hombres especializados en combatir con la mano izquierda. Cada uno de ellos podía utilizar la honda con tal precisión que podía lanzar una piedra y acertar a un caballo sin fallar. Vamos a Salmos, al libro de Salmo, capítulo 51, el verso 4, y nos dice así, dice: pequé contra ti y solo contra ti, delante de ti hice lo que es malo. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. Entonces, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Un siervo reconoce, ¿verdad? Que él ha pecado y que la sentencia es justa y que el juicio es irreprochable, ¿verdad? Pero siempre, ¿verdad? Si estamos ya caminando con el Señor, es nomás de estarse uno arrepintiendo cada rato que le fallamos, hermanos, para quitarnos esa manchita de nuestros vestidos blancos, ¿verdad? Y y si nunca, ¿verdad?, se ha arrepentido, ¿verdad?, no ha hecho esa oración para entregarse al Señor, ¿verdad? Es necesario hacerla, hermanos. Extraviarse o errar. Vamos a Job. Job capítulo 33, versículo 27, y así nos dice: entonces el hombre confesará ante la gente diciendo: he pecado, he torcido lo recto, pero eso no me sirvió para nada, ¿verdad? Y es cierto, hermanos, yo como una pecadora, ¿verdad? Que fui y que sí le fallo al Señor de vez en cuando todavía, ¿verdad? Pues sí, pecamos, ¿verdad? Pero tratamos de hacerlo mejor, ¿verdad? Entonces, vamos a el libro de Levítico, capítulo 4, verso 13, y nos dice así: puede darse el caso de que toda la comunidad de Israel cometa sin intención un pecado y que nadie se dé cuenta de que han hecho algo contra los mandamientos del Señor y por lo tanto son culpables. Entonces, hermanos, hasta cuando el pecado es, ¿verdad?, que no nos dimos cuenta, fue un accidente, ¿verdad? Como quiera es pecado. Entonces, yo siempre le pido al Señor: Señor, perdóname por cualquier pecado, pues, de que, ¿verdad?, no me haya dado cuenta que haya cometido o cometí por accidente. Señor, por favor, perdóname. O enséñame, Señor, ¿verdad?, donde he pecado, que tú quieres que yo me arrepienta, ¿verdad? Entonces eso también le puede, ¿verdad?, pedir al Señor que le manifieste, ¿verdad?, qué pecados hay, por qué, ¿verdad?, arrepentirse uno. Entonces vamos a Romanos, capítulo 4, verso 15, y así dice: porque la ley provoca la ira de Dios cuando no se obedece, pero cuando no hay ley, no existe el delito. Entonces,
andamos en pecado, ¿verdad? Entonces, y la ley es castigo, entonces eso provoca la ira de Dios cuando no obedecemos. Y pero cuando no hay ley es porque ya nos arrepentimos, ¿verdad? Entonces, y nos hemos entregado a Él y estamos caminando espiritualmente y en el espíritu de Él. Entonces, ¿verdad? Dice, no existe el delito, ya no existe, ¿verdad? Entonces, vamos a Galatas, vamos a, ay, el que sigue, Génesis, Levítico, ese era Romanos 4:15. Ay, discúlpenme, hermanos, ya me perdí donde andaba. ¿Por qué la ley? Romanos 4:15. Jueces, Romanos. Salmo, Job, Job 4:13, 3:19. Entonces vamos a Galatas 3:19. Y así dice, entonces ¿para qué se hizo la ley? ¿Para qué se hizo la ley? La ley fue dada después para mostrar las maldades que hace la gente contra la voluntad de Dios. Y por eso se hizo la ley. Fíjense, hermanos, déjenselos leo otra vez. Dice, entonces, ¿para qué se hizo la ley? La ley fue dada después para mostrar las maldades que hace la gente contra la voluntad de Dios. La ley era válida hasta el momento en que llegara aquella descendencia que iba a recibir la promesa. Los ángeles le dieron la ley a Moisés, quien sirvió de mediador. Sí, a Moisés pues fue el que se le entregó pues la ley, ¿verdad? De los mandamientos y que no pecáramos contra ellos. Y y era para mostrar las maldades a la gente, ¿verdad? Contra la voluntad de Dios. Entonces, vamos, no acertar. Vamos a Mateo capítulo 1, versículo 21, y así nos dice, ella tendrá un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí nos dice, ¿verdad? Para eso vino Jesús, para salvarnos de nuestros pecados. Pero como les digo, hermanos, hay que comprometernos, hay que tomar ese plato de salvación por la cual, ¿verdad? Él nos dejó, ¿verdad? Solo está de nuestra parte ya ir a decidir a tomar ese plato. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 23. Y así nos dice, el pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice, antes ustedes estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados y al no tener la circuncisión en su cuerpo. Sin embargo, junto con Cristo, Dios les dio la vida
porque nos perdonó generosamente todos los pecados. Así es, hermanos, ¿verdad? Estábamos muertos espiritualmente antes y Dios, ¿verdad? Nos dio la vida, que es Jesucristo, y nos perdona generosamente de todos nuestros pecados. Vamos a Efesios capítulo 2 versículo 5 y nos dice así: estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense ustedes, fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Es lo mismo que nos dice, ¿verdad, hermanos? Que estábamos espiritualmente muertos. Entonces vamos a Salmos capítulo 1 versículo 6 y nos dice así: el Señor sabe guiar por buen camino a los justos, pero los perversos se desvían y se pierden. Entonces, ¿verdad? Cuando estamos justos delante de Dios, hermanos, Él nos guía la verdad, nos cuida, tenemos paz. Pero cuando todavía traemos ese pecado, ¿verdad? Y no hemos llegado a Cristo, por eso, ¿verdad? En ese tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? Uno se siente desviado, se siente uno perdido, confundido, nunca está uno contento, siempre, ¿verdad? Hay algo, no hay paz. Entonces, y es porque la palabra así no lo dice, hermanos, ¿verdad? Y ahora vamos a Salmo capítulo 37 versículo 28 y y así nos dice, hermanos, dice: eso es cierto porque el Señor ama la justicia y nunca abandona a sus fieles seguidores. Ellos siempre estarán protegidos. En cambio, los hijos de los perversos serán expulsados de sus tierras. Entonces, hermanos, por eso, ¿verdad? Es tan importante, hermanos, acercarnos, hacer las paces con el Señor, arrepentirnos y ser seguidores. Porque como nos dice esta palabra, ¿verdad? Ellos siempre estarán protegidos, los que realmente seguimos a Cristo, ¿verdad? Los seguidores son esos que, ¿verdad? Nos agarramos a la palabra, la obedecemos completamente, la practicamos y la hacemos. Entonces, porque como nos dice, en cambio, los hijos de los perversos, ¿verdad? Que son del diablo, serán expulsados de sus tierras. Entonces, por eso, hermanos, esta es la verdad, ¿verdad? Entonces vamos a Génesis capítulo 26 y versículo 10. Y así dice: Abimelech dijo: ¿qué es lo que has hecho? Fácilmente alguien se podía haber acostado con tu mujer y tú nos habrías hecho pecar. Wow, sí, esto es cierto. Ahí está hablando del adulterio, hermanos, ¿verdad? O sí, del adulterio. Entonces, ¿verdad? Ahí dice: fácilmente alguien se podía haber acostado con tu mujer y tú nos habrías hecho pecar. Oh, sí, porque parece que ay, no me acuerdo cómo se llamaba esta, era Abraham, creo, y su esposa era bien joven y bien bonita. Entonces, creo que fueron por ahí a una casa de un rey, no me acuerdo cómo estuvo, pero lo que pasaba, que ella era bien bonita y Abraham era mayor que ella. Entonces,
en una ocasión para que no le hicieran daño a él, porque verdad ella era bien bonita y creo que ocupaban alojamiento o algo, y entonces él le dijo a su mujer, hazte pasar por mi hermana, y para que no me hagan algo a mí, verdad, que no me maten o lo que sea, porque ella era bien bonita. Y entonces y entonces como los que los recibieron la miraron y que bien bonita, verdad, y se enojaron cuando se dieron cuenta que realmente era la esposa de él. Entonces el que se iba a acostar con ella, le estaba reclamando a él, verdad, no me dijiste la verdad, si yo me hubiera acostado con ella yo hubiera pecado, verdad, delante de Dios. Entonces ese hombre reconoció, verdad, y, y por eso dice así ese verso. Y vamos a Levítico capítulo 5 versos 15 a 16. Levítico. Y nos dice así, hermanos: el que sin intención cometa pecado y resulte culpable de fraude contra lo que ha sido consagrado al Señor, traerá un carnero sin ningún defecto como sacrificio de restitución al Señor. Si usará el peso oficial para fijar el precio del carnero, esa persona pagará por el pecado que cometió contra lo consagrado a Dios. Llevará lo que prometió más una quinta parte y lo entregará al sacerdote. Luego, con el carnero como sacrificio de restitución, el sacerdote purificará a esa persona y quedará perdonada. Este es un verso, ¿verdad?, de que en el Antiguo Testamento, antes de que viniera Jesús, en esos tiempos, sacrificaban a un animal y lo llevaban, ¿verdad?, allá al sacerdote para que, y verdad, llevarlo delante de Dios, ese sacrificio, para así que el Señor los limpiara de sus pecados. Ese era como, verdad, se pedía perdón en esos tiempos del Antiguo Testamento. Entonces, y por eso vino Jesucristo a la tierra. Una de las razones, verdad, vino por muchas razones, pero una de las razones que él vino, verdad, a la tierra también, con la venida de él, entonces ya solo con la sangre de él ya somos perdonados, no tenemos que hacer sacrificio de animales ya, verdad. Entonces el Nuevo Testamento, la venida de Jesucristo, nos lo ha hecho más fácil, verdad. Es solo con oración pedir perdón y encubrirnos, una oración, encubrirnos con la santa sagrada sangre de Cristo. Entonces eso se trata. Vamos a Isaías capítulo 1 versículo 2, y nos dice así: oigan los cielos y escuchen la tierra lo que dice el Señor. Crié a mis hijos y los saqué adelante, pero ellos se rebelaron contra mí. Sí, está hablando de sus hijos de Israel, ¿verdad? Cuando él los estaba sacando de Egipto, que en el camino, ¿verdad?, Dios iba con ellos en el camino, y y entonces, pero se rebelaban contra Dios en ese tiempo, y es lo que él está diciendo ahí, ¿verdad?, en ese verso. Primera de Reyes capítulo 12 versículo 19 nos dice así: así que Israel rebeló contra la dinastía de David hasta el día de hoy. Pues sí, está hablando de nosotros también, ¿verdad? Que pues
hay veces somos rebeldes, ¿verdad? No queremos obedecer, estamos destituidos. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14, nos dicen, ustedes no son iguales a los que no tienen fe en Cristo. Esto es cuando ya hayamos aceptado a Cristo, ¿verdad? Nos está diciendo, ya no tenemos que ser iguales. Dice, ustedes no son iguales a los que no tienen fe en Cristo. Entonces no se junten con ellos. ¿Acaso hay algo en común entre la justicia y la injusticia? ¿Cómo puede estar la luz junto con la oscuridad? Y fíjense pues cómo nos dice el Señor, hermanos, ¿verdad? O sea, o sea, ¿verdad? Nos dice que no nos juntemos a andar como ellos ya. Nosotros ya somos personas diferentes. El carácter de nosotros es muy diferente, ¿verdad? A una persona que no ha aceptado a Cristo. Entonces, y no tenemos que andar haciendo esas cosas ya, las del mundo, ¿verdad? Dice aquí, vamos a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Primera de Juan. Dice así, hermanos, todo el que peca viola la ley de Dios, porque pecar es vivir en contra de la ley de Dios. Así es, hermanos. Y ahora vamos a ver a Salmos capítulo 78, verso 8, y así se dicen, no se rebelarán contra Dios como lo hicieron sus antepasados. Ellos no obedecieron a Dios, sino que fueron tercos y rebeldes. ¿Verdad? Nos dice, no sean, ¿verdad? Él nos tiene muchas historias en la Biblia, hermanos, en el Viejo Testamento, ¿verdad? De muchas maneras, ¿verdad? Cómo se portaba la gente y, y cómo venía el juicio del Señor, ¿verdad? Las historias son tan hermosas y es bueno saber, ¿verdad? Todas esas historias porque ahí va uno conociendo, ¿verdad? Cómo es el Señor, qué es su carácter, ¿verdad? Y cómo nos responde cuando pecamos, ¿verdad? Entonces, y la realidad es, hermanos, que mucha gente, ¿verdad? No conoce la palabra. Y aunque no la conozcan, la ley de Dios afecta a todo mundo, ¿verdad? Porque la ley de Él está viva, ¿verdad? Tiene poder, está en el aire y el Señor anda donde quiera, donde, ¿verdad? Estemos, pecando, estemos, ¿verdad? Bien con el Señor, Él lo está viendo todo y como, ¿verdad? Si personas que no lo han conocido y no saben lo que dice la palabra, la Biblia, como quiera se cumple, lo sepa o no lo sepa. Entonces es mejor saber, ¿verdad?, qué hay en esa palabra, ¿verdad? Porque yo hubiera preferido, ¿verdad?, conocer lo que dice la palabra, porque así yo me pudiera haber evitado muchas consecuencias. Pero hay gente que anda pecando, no conoce la Biblia, que esto y que el otro, les pasa esto, les pasa al otro. Pero es que la Biblia, ¿verdad?, la realidad, ¿verdad? La palabra del Señor se cumple como quiera, se cumple, ¿verdad? Lo sepa o no lo sepa. Entonces es mejor, ¿verdad?, conocerla, porque
Él nos dice que qué es lo que nos va a pasar si cometes este pecado. Yo he visto, hermanos, aquí, ¿verdad? Que he visto que porque muchas cosas, ¿verdad? Que se han visto, este, como una de las grandes que él tiene, ¿verdad? Que no cometa un adulterio. No te metas con esa mujer casada, ¿verdad? Y porque así ya ve cómo está el mundo, hermanos, y hay, ¿verdad? Parejas que se dejan por otras personas. Y un día yo me quedé, ¿verdad? Bien sorprendida de que, ¿verdad? Como el Señor nos destruye cuando cometemos adulterio, ¿verdad? Si tú dejas a tu familia por irte, ¿verdad? Con otra mujer o con otro hombre, ¿verdad? Y dejaste familia, el Señor mismo lo dice en su palabra, Él destruye, ¿verdad? Él hace que ¿verdad? La persona con la que te fuiste, este, decía su palabra ahí, ¿verdad? Que hará que pues que te robe esa mujer con la que te vas a ir o ese hombre con el que te vas a ir, te va a robar lo que tú tenías y te lo va a quitar todo, te va a dejar en la calle. Y cómo se ha visto, hermanos, se ha visto que, digo, las personas no saben que así pasa, pero yo, verdad, yo puedo ver, verdad, mira, las personas no saben, pero mira lo que Dios dice en su palabra y lo cumple, lo hace. Por eso, verdad, hermanos, es bueno acercarse uno a la palabra porque uno va conociendo, verdad, las consecuencias. Y si tú sabes la consecuencia, pues no vas a cometer el pecado, ¿verdad? Entonces vamos a Génesis capítulo 19, verso 7, y nos dice así. Bueno, nos dice así amigos míos, por favor no vayan a hacer algo tan perverso. O nos está aconsejando, no vayan a hacer algo perverso. Adulterio, fornicación, sexo, ¿verdad? Cosas perversas sexuales, ¿verdad? Es lo que aconseja, ¿verdad? Entonces, nótese, la idea misma del pecado lleva consigo la realidad de algo que ha sido perdido, desviado o roto. Nos anajena o separa de un Dios amoroso, causa problemas entre los hombres y por último desbarata al hombre en sí mismo. Es lo que les estaba diciendo hace rato, hermano. Y es cierto. Entonces nuestra respuesta, ¿verdad? Al pecado, ¿verdad? Debería de ser, dice aquí, dice, todo el mundo es responsable de su propio pecado. Vamos a Romanos capítulo 14, versículo 12, y así nos dice, así que cada uno de nosotros tendrá que rendirle cuentas a Dios. Todos hemos pecado y hemos preferido el egoísmo a amar a Dios ante todo. Dios quiere que nos alejemos del pecado y que vivamos. Vamos a Ezequiel, capítulo 18, versos 20 a 23. Dice, el que peque morirá. El hijo no recibirá castigo por el pecado del papá, ni el papá recibirá castigo por el pecado del hijo. El bueno será recompensado por su bondad, mientras que el malo será castigado por su maldad. Y si el malo se arrepiente de su pecado, cumple mis leyes y hace justicia y buenas obras, entonces también será inocente y se le permitirá vivir.
¿cómo dice este verso, verdad, hermanos? Entonces dice, si nos arrepentimos, él ya cumplimos con su ley, y él hace justicia, y hace justicia, ¿verdad? Y entonces también ya somos inocentes delante de él. Al arrepentirnos, a entregarnos, él ya nos hace inocentes, se olvida de nuestros pecados, y se le permitirá vivir. Dice, no será condenado a muerte, ninguna de sus maldades será utilizada contra él, debido a las buenas obras que hizo, y se le permitirá vivir. Ya ve, hermanos, mire, cuando hacemos malas obras, este verso también nos dice, esas maldades serán utilizadas contra nosotros. Entonces, por eso también, hermanos, no hay que pecar, porque como les digo, hay consecuencias y están escritas en la Biblia. Y verdad, por eso, si se da cuenta o no se da cuenta, verdad, los que andan allá que ni conocen la Biblia, las maldades que han hecho, hermanos, los alcanzan. El Señor lo dice, aquí lo está diciendo. El Señor Dios dice, ¿crees que acaso en realidad quiero que el malo muera? Él está preguntando, ¿verdad? Está claro que si se arrepiente de su maldad, se le permitirá vivir. El Señor es lo que quiere, que nos arrepientamos. Él quiere que vivamos. Y Él quiere abrirnos los ojos, hermanos, a que nos arrepientamos, nos comprometamos. Hay que tomar ese plato de salvación. Es lo que el Señor nos está dice y dice y dice. Entonces, dice dice aquí, ¿verdad? El hombre escogió pecar contra el deseo de Dios. Dios conocía las consecuencias de aquella decisión, pero dio al hombre el derecho de escoger. Hoy en día todavía tenemos una elección, o bien permanecer en nuestro pecado y por tanto continuar en nuestra separación de Dios, o bien aceptar a Jesús como nuestro Salvador y Señor. Jesús sacrificó su vida para que podamos ser salvos de la culpabilidad, las consecuencias y el poder del pecado. Dios no puede tener una relación con una persona que haya pecado, aunque sea solo una vez. Aunque mire cómo dice, Dios no puede tener una relación con una persona que haya pecado, aunque sea una sola vez, porque es santo, porque Él es santo. Ha proveído un camino para que nuestro pecado sea aniquilado y quitado. Si tomamos este camino, entonces Dios puede venir y volver a tener una relación con nosotros. Esto es para lo que nosotros como seres humanos fuimos criados. Es por lo que nuestros corazones se sienten vacíos cuando no tenemos relación con el único Dios verdadero. Dios quiere que le conozcamos, que conozcamos su voluntad para nosotros, y por el amor a Él ser preparados para realizar el propósito que tiene para nosotros. Quiere que seamos parte de su reino y que nos conviertamos en hijos suyos. Primero, nuestros pecados deben ser perdonados. Segundo, la naturaleza pecaminosa con la cual nacimos debe ser matada y debemos nacer de nuevo. Vamos a Juan capítulo 3, versos del 5 al 7. Y así nos dice, Jesús respondió, te digo la verdad, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El que nace de padres humanos tiene la vida física, pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual.
No te sorprendas si te digo, ustedes tienen que nacer de nuevo. Entonces, eso es, hermanos, al comprometernos con Cristo a hacer esa oración, al bautizarnos, eso es nacer de nuevo. Porque el viejo hombre, ¿verdad? El que está en pecado, como nos dice aquí, somos de padres humanos, tiene vida física, ¿verdad? Eso es lo que somos, ¿verdad? Personas carnales. Pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual. Por eso es necesario renacer de nuevo, aceptar a Jesucristo en nuestros corazones, hermanos. Y como nos dice, si no lo hacemos, ¿verdad? Dice, no puede entrar al reino de Dios. Entonces tenemos que tomar ese paso, hermanos, para asegurar nuestra salvación, para entrar al reino de Dios. Entonces tendremos una naturaleza nueva y podremos conocer a Dios y disfrutar de comunión con Él. Es la única manera que lo vamos a conocer, hermanos. La única manera que vamos a conocer a Dios es renacer de nuevo y estar cerca de Él para que Él, ¿verdad? Tener todos los beneficios de Él, las bendiciones de Él, ¿verdad? ¿Cuál es la consecuencia universal del pecado? A Isaías capítulo 59 versos 1 al 2 dice, mira, la mano del Señor no es tan corta como para no poder salvar, ni sus oídos tan sordos como para no oír. Pero las maldades de ustedes se han convertido en barreras entre ustedes y Dios. Los pecados de ustedes han hecho que Él se oculte y no nos escuche. Entonces el Señor aquí nos está diciendo, ¿verdad? Que su mano no está tan corta. Sus oídos están abiertos como quiera para el que se quiera arrepentir. ¿Verdad? Es lo que nos dice esa palabra. Él oye esa oración de arrepentimiento. Entonces eso es lo que casi son todos los versos, el estudio que les traje hoy sobre el pecado, hermanos. Entonces, verdad, hoy ojalá hayan escrito los versos y verdad, en un papel para que puedan repasarlos y darse cuenta. Entonces ahorita podemos hacer una oración para el que quiera aceptar a Jesucristo en su corazón, arrepentirse, ¿verdad? De lo que, ¿verdad? Del pasado y así estar en paces con el Señor. Y si tiene alguna iglesia cristiana, evangélica, pentecostal, cerquitas de ustedes, yo les recomiendo vayan y bautícense también, hermanos, porque necesitamos el ser bautizados para entrar al reino de Dios, ¿verdad? Entonces sí, ahí vamos a tener otro tema del bautismo. Pero si no les he dado ese tema antes de, ¿verdad? De que lo hagan, es importante, hermanos, irnos a bautizar, a enterrar ese viejo hombre. Entonces, vamos a hacer la oración y luego ya con esto, ¿verdad? Terminamos, le damos gracias a nuestro Señor por haber proveído, ¿verdad? Este día, esta hora y la palabra, ¿verdad? Que hemos profundizado en el pecado y entendemos ya, ¿verdad? Cómo, ¿verdad? Funciona el pecado delante de Dios. Gracias, Padre, por todo.
Entonces, para los que quieran aceptar a Cristo en su corazón, ¿verdad? Ahorita vamos, repitan conmigo esta oración para que lo reciban en su corazón y para que Jesucristo pueda empezar a guiar sus vidas al camino bueno, ¿verdad? Y entonces, vamos a ver, Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Venemos, Señor, delante de tu gran trono, Señor. Aquí vengo delante de tu gran trono, Señor. Vengo, Señor, reconociendo, Señor, que soy pecador. Y de corazón, Padre, de todo corazón, yo quiero tener relación contigo, yo quiero conocerte, yo quiero seguirte, yo quiero que tú me guíes, Padre. Entonces yo vengo delante de tu gran trono hoy arrepintiéndome, necesitado de ti, necesito de ti, Señor. Yo quiero ser, ¿verdad? Yo quiero que Jesús sea mi Señor y mi Salvador. Yo creo, Señor, Padre, que tú lo levantaste de los muertos al tercer día, Señor. Y yo creo que Él es tu Hijo, Padre, tu único Hijo. Padre, yo te quiero dar gracias, Señor, por la palabra que me has traído hoy para reconocer, Señor, cómo funciona el pecado y cómo, ¿verdad? Cuando estamos en pecado, ¿verdad? Ese pecado, ¿verdad? Reconozco, Señor, que me desaparta de tu gloria, Padre. Yo no quiero estar desapartado de ti, separado de ti, Señor. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Tu palabra dice que tú mandas a Jesús y al Espíritu Santo en el corazón del que lo pida, Padre. Yo te pido, Padre, a Jesucristo, al Espíritu Santo en mi corazón, Padre. Yo caminaré con Jesucristo y contigo desde hoy en adelante, Padre. Yo seguiré escudriñando la palabra, Padre, para aprender cómo debo de caminar, ¿verdad? Y le oraré a Jesucristo y a ti, Señor, para que me guíen en el buen camino a todo tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido, Señor, a Jesús en mi corazón. Gracias, Señor, por darme a Jesús en mi corazón. Gracias por todo lo que has hecho, lo que haces y lo que harás, Padre. Yo confío en ti, yo esperaré en ti, yo seré guiado por ustedes. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Entonces, muchas gracias, hermanos, por escuchar la enseñanza de hoy. El próximo tema que les voy a traer se trata del arrepentimiento, cómo hacer frente al pecado. Entonces, y esa vez va a ser la próxima clase, hermanos. Hasta la próxima, ¿eh? Y gracias, que Dios los bendiga. Tengan un buen día. Bye.